En agricultura, la familia, la empresa y la innovación se unen en Empresas Familiares e Innovación. Un espacio para reunirnos a conversar sobre empresas familiares, gobierno corporativo, innovación y transformación organizacional. Creemos que solo juntos comprendemos mejor el presente y co-creamos futuro. Todos los domingos a las 12 horas nos reunimos con destacados invitados e invitadas para compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas. Empresas Familiares e Innovación es una presentación de Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducen Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Produce Victoria Uranga. Buenas tardes, les damos una cordial bienvenida al programa de Empresas Familiares e Innovación. Soy Alejandra Secarelli y como cada domingo tengo el gusto de poder acompañar a Gonzalo Jiménez, presidente de Proteus, en esta aventura en desarrollar el único programa radial en Chile sobre empresas familiares e innovación. Muy buenas tardes, Alejandra, y a todos los que nos acompañan. Este es nuestro programa número 11. Hoy, domingo, es un día de la diversidad, entendido en muchos aspectos, a partir de muchas luchas sociales en el tiempo de género, etcétera. Así que nosotros desde acá, en el fondo, apreciamos, celebramos la diversidad y el respeto a todas las personas a desarrollarse su vida en plenitud de la mejor forma posible. Así que muy buenos días a todos. Así es, y con la valoración de esa multiplicidad de colores y personas que constituyen nuestra sociedad, partimos el programa de hoy. Pero no sin antes enviar un abrazo apretadito, aunque sea a la distancia, a todo el personal de la salud y a todas las personas que están pasando por momentos difíciles o tristes por la pérdida de seres queridos. Tenemos que mantenernos unidos y con el ánimo arriba para poder continuar. Y qué mejor manera de tener una rica conversación dominical. Así que, Gonzalo, te invito a que en esta primera parte del programa podamos disfrutar juntos y compartir tu columna publicada esta semana en un lugar especial que inauguramos y que agradecemos, en el sitio web de la Radio Agricultura, con una columna que lleva por nombre Primero las personas. Claro, Alejandra, la verdad que esta columna tiene una consigna humanista, pero es sobre todo un llamado a que tratemos de hacer las cosas lo mejor que podamos, mejor que nunca, en realidad. Porque obviamente, aunque la pandemia es la que nos abruma, en el aquí y en la ahora, en el presente, la verdad es que estamos viviendo una multiplicidad de crisis en una serie de ámbitos. También hay elementos sociales, lo económico, que está terrible, ¿no es cierto?, y medioambiental, que al menos ha respirado un poquitito por ahora, pero eso es solo un respiro. Y es parte de lo que debemos resolver. Entonces, para poder sobrevivir, requerimos poner a disposición de los demás lo mejor de cada uno. Ese es como un poco el llamado de la columna. Además, en alguna parte de ella se plantea la pregunta: ¿cuándo se nos acaba el tiempo para hacer cosas? Bueno, la verdad que en rigor se nos acaba cuando se apaga la vida. Ahora, las empresas familiares, he conocido casos de gente que sigue dictando la vida de los vivos desde la tumba. Así que en el mundo de las empresas familiares hay varias vueltas en ese sentido. Pero claro, si nosotros estamos leyendo esta columna o escuchando este programa, significa que todavía tenemos tanto por hacer. Y justamente lo que nos interesaba reforzar es que en este tiempo es imprescindible, es el fondo, o lo imprescindible, perdón, es no conformarnos con lo que ya estábamos haciendo. Y que dada toda esta circunstancia, todo este respiro, pausa obligada, tenemos que empezar a dar nuevos pasos. En ese sentido, aunque la columna me centro, como lo hago a menudo, ¿no es cierto?, en el rol de las familias empresarias, esto es extrapolable a muchas dimensiones y personas. Y por lo mismo, entonces, Gonzalo, por favor ayúdame a entender, porque a veces los llamados genéricos ocultan las diferencias e incluso pueden hacer daño. Sí, es una distinción relevante, Ale, porque en realidad, aunque todos tenemos la responsabilidad, por ejemplo, de seguir las medidas para evitar el aumento de los contagios, tal como estamos todos en nuestra casa bien guardados, ¿no es cierto?, y ordenados estos días,
evitando que sigan aumentando, pero hay responsabilidades y también roles distintos. Por ejemplo, en la columna hay una frase que, como dicen los cantantes, dice más o menos así: las palabras ni las acciones, para dar cuenta de esas diferencias. Y daba como ejemplo, en el fondo, que es distinto el esfuerzo de alguien que está cesante o que está esperando ayuda del Estado, o para tantos empresarios familiares con trabajadores a su cargo, para una mujer que está vendiendo ensaladas en la feria, o para los parlamentarios. En el fondo no es lo mismo, en el fondo, ni tampoco para los que comen gracias a las ollas comunes o, no sé, los ministros de gobierno. Entonces, en ese sentido, aparece como importancia hacerse cargo de las responsabilidades que nos tocan. Entonces, ha salido a la luz que algunas empresas han estado manipulando sus giros, por ejemplo, para poder seguir operando en el contexto de la cuarentena, sin ser realmente un servicio esencial, pero de alguna forma actuando como tal. Esto tiene un nombre en la literatura, en lo académico. A esto algunos le llaman window dressing, que es como preparar la vitrina, o desviaciones corporativas. Y en realidad nosotros, por supuesto, siempre podemos debatir qué es lo que es esencial o lo que no es, pero cuando está en juego la vida de las personas, sabemos que en el fondo tenemos que cuidar la movilidad y que mejor va a ser la contención del virus. Estoy seguro que las empresas familiares que nos escuchan y acompañan en este programa, que siempre han mostrado una tremenda responsabilidad, no caen en ese tipo de juegos que a veces son un poco cortoplacistas, a veces para inflar o mejorar los resultados de corto plazo. Entonces, que hay que reconocer lo que uno es, allá de poder debatir y corresponder a ciertos casos particulares. Y que Chile se ubique en el 7º lugar de los países con más contagios del mundo hace que la urgencia nos lleve a correr los límites, ¿no? Tal como te comento, Alejandra, las empresas familiares, lejos de los mitos, no están compuestas por directivos multimillonarios. Lo que estamos viendo son personas que trabajan arduamente por desarrollar y mantener sus negocios en el comercio, agricultura, manufactura, inmobiliario, construcción, servicios, en fin, de todo tipo. Entonces, es acá donde está su mayor riqueza. Tienen experiencias previas de superar dificultades, poseen un conocimiento profundo de lo que hace, de su gente, tienen compromiso con los valores, y en ese sentido el proyecto de la familia es como un sello que los une más allá de sus intereses personales y que son capaces de mirar a largo plazo, porque ya son varias las generaciones que han puesto su energía, su pasión y toda su esperanza en un proyecto común. Así ha sido. De hecho, con cada uno de los invitados creo que han sido testimonio de esto que tú nos comentas. Y me gustó muchísimo cómo en la columna revelas el rol que las personas tienen en las familias empresarias. Todos los que trabajamos con empresas familiares, como lo hemos hecho con Proteus, contigo, que nos hemos enamorado de la historia de vida que sostiene cada una de las empresas familiares, ¿no? Sin duda. Mira, cuando uno piensa bien, detrás de toda empresa familiar hay la historia de muchas personas, es un colectivo histórico, es como una petite histoire, ¿no es cierto? Una historia pequeña que acompaña, ¿no es cierto?, de los padres fundadores y sus sucesores, pero también de la vida de miles de trabajadores y colaboradores, ¿no es cierto?, que han dejado su huella, su legado y se han sumado a ese proyecto con sus aportes diarios. Entonces, en ese sentido, creo que es importante enfatizar que la sobrevivencia futura depende de lo que seamos capaces de construir juntos. En ese camino colectivo, lo público y lo privado deben hacer su mayor esfuerzo. En ese sentido, las empresas familiares nos dan su ejemplo, porque el trabajo intergeneracional es un imperativo para sobrevivir y, por lo tanto, eso nos obliga a cuestionar nuestros modelos mentales, la forma en que pensamos, en que a veces quedan un poco rígidas nuestras formas de ver el mundo y que tenemos, por lo tanto, que fortalecer las instituciones para construir nuevos acuerdos en armonía, yendo desde el Congreso, si tú quieres, desde la Presidencia, los ministerios, hasta los gobiernos corporativos y el seno de la familia. Entonces, en ese sentido, nuestras queridas empresas familiares están jugando un papel fundamental en superar o soportar la pandemia, en contribuir a la recuperación económica también del país y en ir construyendo un Chile mejor para todos, al cual nos falta muchísimo, pero estamos en eso.
hay gente que está trabajando, a la que estamos acompañando, y por lo tanto es el momento, el tiempo, en que el orgullo de pertenecer a una empresa familiar o a una familia empresaria se evidencie en una riqueza valórica, de fuerza, de energía, que va mucho más allá de los números. Ay, me encanta. Bueno, tenemos que terminar este primer bloque del programa con las banderas en alto de las familias empresarias y empresas familiares y el tremendo aporte que están haciendo en estos momentos. Y antes de ir a una pequeña pausa, quiero dejar anunciado, Gonzalo, que al regreso estaremos compartiendo con el invitado del día de hoy, Mauricio Rosenberg, quien con muchos años lideró la empresa Rosen y que hoy revisa parte de su legado para aportar a otros que sigan mejorando. Por favor, quédense con nosotros. En la web somos agricultura.cl. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Ya estamos de vuelta. Esperamos que sean muchos que se quieran sumar como auspiciadores en esta aventura por compartir aprendizajes sobre familias empresarias e innovación. Y como lo habíamos anunciado, hoy estamos con Mauricio Rosenberg, que es parte de una familia empresaria con más de 6 décadas en el negocio de los colchones textiles y muebles para el hogar, y que son parte, sin duda, de la historia de Chile y en particular de la región de la Araucanía. Mauricio es institutano de corazón, ingeniero comercial de la Universidad de Chile y es de los que cree que el dinero nunca es el fin, sino solo un medio. Muy bienvenido, Mauricio. Me gustaría agregar a la presentación de Alejandra. Hola, Mauricio, quien nos conocemos hace muchos años, ¿no es cierto? Siempre estuvo ligado a la empresa, desde pequeño viendo y aprendiendo de su padre, fundador, ¿no es cierto?, de Rosen, y luego casi 40 años trabajando en la empresa, 14 de los cuales fue además gerente general, nada menos. Entonces esto lo hace un actor y observador privilegiado de lo que es la empresa familiar por dentro. Así que agradecemos tu presencia y felices de tenerte, Mauricio. Gracias por la invitación y la oportunidad de poder hacer algún aporte. Seguro que sí. Qué alegría tenerte. Sí. La historia de tu familia empresaria tiene un protagonista en su origen y es tu padre, Juan Rosenberg Villarroel. Cuéntanos cómo se inicia esta historia y cómo es esto del asma que lo aleja de Estados Unidos, de Angol de fines de los años 30 y de sus esfuerzos por estudiar con una luz de una vela. Bueno, eso realmente es así y tiene mucho mérito y un ejemplo no solamente para uno, sino que para tantas personas las cuales creen que las empresas familiares son como un chasquido de dedos, ¿no? De repente apareció. En este caso hay mucha transpiración, como él decía, mucha entrega y mucha, como se dice la chilena, ponerle el hombro, como venga la cosa. Y eso creo que son las raíces de muchas empresas familiares que a lo mejor no siguieron una pauta, no siguieron un plan, sino que más que nada una intuición y unas ganas de salir adelante, de dejar algo. Sobre todo en un principio que es como la subsistencia, o sea, darle que comer y mantener una familia, ya que en este caso el papá quedó huérfano de padre y lamentablemente vinieron algunos temas de terremoto y otras contingencias. Entonces fue papá y hermano de sus propios hermanos. ¿Y era qué número de los hermanos tu papá, Mauricio? El papá, el mayor. Era el mayor de los hermanos. Sí. Era porque falleció hace poco. Claro que sí, pues. Bueno, falsamente uno podría creer que los emprendimientos son cosas de este tiempo. Sin embargo,
Tu papá tiene todas las características de lo que hoy entendemos por un emprendedor. Como tú bien decías, ¿no? Trabajador, perseverante, independiente, creativo y capaz de reinventarse muchas veces. Cuentan que pasó por varios oficios, por varias transpiraciones, ¿verdad? Antes de llegar a los colchones, haciendo carros de ferrocarriles, pegando afiches con engrudo, siendo un vendedor viajero de Mejoral y de Aliviol. Y desde ese lugar, Mauricio, preguntarte, ¿de qué manera crees que estos primeros trabajos influyen en la empresa que luego desarrolla? Bueno, sin duda que influyen porque fueron oficios donde él participó de abajo. Creo que tuvo no solamente la necesidad, sino que la humildad de hacerlo y tener que hacerlo. Y contaba que sobre todo en empresas como Ferrocarriles del Estado en ese momento le dio una capacitación en cosas de electricidad. Y después en Sidney Ross, que era un laboratorio donde él empezó desde afichador, pegando con engrudo las cosas. Con lo cual en esa empresa él siempre se recuerda que fue capacitado. O sea, me enseñaron. Y eso se traduce en que siempre él estuvo preocupado de enseñar y de capacitar a nuestra gente. Qué bonito, ¿eh? Interesante. O sea, tal que lo que él recibe, lo devuelve. Dice, tú me has contado en todos los años que nos conocemos que viajaba mucho vendiendo remedios, alfombra, y que por lo tanto sabía que tocaba dormir en muchas pensiones y sabía lo mal que se dormía, que los colchones eran tan malos que a veces era mejor dormir en una silla. ¿Será de ahí que vienen los colchones? Cuéntanos un poco esta historia, que es muy, muy bonita, muy increíble, ¿no? Bueno, pueden haber muchas historias del nacimiento de la empresa, pero yo lo que conozco es la realidad dicha y contada por él y mi abuela y algunos de mis familiares, donde efectivamente él, como mucha gente, viajaba y vendiendo primero cosas para como medicina, estas aspirinas, estos mejorales, y después él se dio cuenta de que podía ir incorporando otros productos, ya que en el fondo en esos años, estamos hablando de los años 40, 50 al principio, Chile no tenía una conectividad tan buena como la que tenemos hoy día. Tenían que subirse a un tren, no habían camino. Yo perfectamente recuerdo que la carretera pavimentada llegaba a Talca, y eso yo lo recuerdo porque muchas veces me subí al camión como de acompañante del papá y eso lo viví también. Pero volviendo al otro tema, que todas estas personas que eran una especie de nexo de relacionadores públicos, de vendedores, se fueron convirtiendo en una suerte de embajadores y recibían encargos de la gente. Ya que vienes de Santiago, ya que vienes de allá, vienes de acá, tráeme esto, tráeme lo otro, con lo cual, con la necesidad y probablemente parte de ese ADN de su padre judío, empezó a darse cuenta que podía llevarse otras cositas, como se dice hoy día, unos pitutitos. Entonces empezó agregándole cosas a su cartera de productos. En una entrevista, entiendo que tu papá dijo que habían sido más pobres que las ratas y que en la misma mesa donde se comía se transformaba en mesa de corte y se cerraban los colchones a mano, en manos de la mamá y de la hermana Rebeca, que se amanecían además cosiendo. ¿Cuán clave es el rol de las mujeres y en particular de la abuela Blanca en el desarrollo de la empresa Rosen? Mira, yo creo que por la vivencia, bueno, yo era bastante chico, pero me pasaban a veces a dejar ahí a Temuco, porque en esa época vivíamos en Puerto Montt. Mi papá ahí tenía su central de trabajo, que era un departamentito donde vivíamos, y como tenían que traer a mi hermana Tatiana al médico, porque nació con un problema,
Me pasaba a dejar a Temuco y ahí yo veía, habré tenido, no sé, 3 años, 4 años, y veía como ellas trabajaban. Eso sí lo vi. Y no solamente trabajaban, sino que además cocinaban, pues. Porque y se planchaba, no había nana, pues, imposible tener nana, pues, no había los recursos. Claro. Y además, gente muy cariñosa. Un rol, no sé si será la palabra matriarcado, qué sé yo, pero fue muy importante. Porque uno cree que solamente los varones le ponemos el hombro y somos los machistas y qué sé yo. Yo creo que ellas fueron un ejemplo de salir adelante, como sea. Notable, Mauricio. Fíjate que muchas veces se dice que detrás de un gran patriarca hay una gran matriarca. Eso es lo que yo me voy quedando de lo que tú nos dices, ¿no? O sea, la matriarca fue muy clave acá, ¿no? Sin duda. Por eso te decía que en este caso mi padre fue como un hijo y una especie de marido chico. Claro, marido chico. De todos sus hermanos, notable. Creciste viendo y aprendiendo de tu familia trabajar en el negocio, pero a finales de los años 70 que te incorporas formalmente a la empresa y luego desde el 95 hasta el 2009 que eres su gerente general, no me resisto a preguntarte cuál crees que fue tu sello en ese periodo, cuáles son los principales desafíos que tuviste que enfrentar, Mauricio. Bueno, el primer gran desafío fue darme cuenta que mucha gente tenía la opinión de que uno era un hijo de su papá y estaba ahí solamente por eso, no por mis propias capacidades. Y eso fue un proceso no menor y que me dio valor y un desafío de además de que estamos hablando de la época de los, como le llaman, no sé, ¿qué años serían? Como de los puescos Cabreras salí yo, igual que por ahí Gonzalito. Entonces, sí, eran ingenieros comerciales. Bueno, yo salí mucho después que Mauricio, pero no me acuerdo el término. ¿Tanto de la después? ilustre Escuela de Economía y Administración de la Universidad de Chile, la FEM, como la conocen ahora. Sí. O sea, llegaste y te miraban así como raro, Mauricio, ¿no? Como hijo de tu papá. Claro, a pesar de que yo había trabajado de chico y mi papá en forma espontánea y natural, los veranos los trabajaba de diciembre a enero. Y ese como trainee especial que tuve me ayudó mucho, sobre todo para comunicarme con la gente, fíjate, porque el tratar con alguien, con un operario, un chofer, un cargador, el lenguaje es otro. Y ese lenguaje es un lenguaje muy, tal vez muy básico, pero que te da a entender. Si no tienes ese lenguaje, uno puede caer en no darse a entender. Porque académicamente a veces uno usa términos que no se entienden. Claro. ¿Y qué rol tenía tu papá cuando entraste a la empresa? ¿Qué otros miembros de la familia habían involucrado? Cuéntanos un poquitito cómo el tipo de empresa que nos encontramos, que te encontraste, etcétera. Bueno, de un principio mi papá que después de eso trabajó mucho con Alfombras Wiener y gracias a que él fue vendedor y representante exclusivo de esa empresa, pudimos tener una casa en Santiago donde en el primer piso se vendían alfombras y arriba vivíamos nosotros. Mi propia mamá era la que atendía el negocio de las alfombras durante un tiempo, así que eso también fue parte del entorno de la escuela. Después hubieron otras cosas, el papá compró el terreno al lado, la casa al lado, y ahí llegó mi abuelita del sur, mi tía Rebeca, otra tía, mi tía Julia, y siempre uno vivimos rodeados de ese entorno, y
Y el papá también aconsejó a sus hermanos, que habían dos, mi tío Lucho y mi tío Miguel, que eran muy buenos vendedores también de alfombra, que tenían que ir dejando paulatinamente como él ese negocio y meterse más en Rosen. Y un tío intermedio, que es mi tío Pepe, mi tío José, él que estudió, que fue el único que tuvo como título profesional, estudió en la escuela de especialidades de la Fuerza Aérea en abastecimiento, se incorporó en Temuco en el área de producción, y yo creo que fue, junto con mi tía Rebeca, un partner muy importante para el desarrollo del área de producción. Así que ahí ya tú tienes un aspecto de pura familia. Pura familia. ¿Y cómo es esa historia de la avenida Tu Papá Santiago? Hay una frase muy divertida que refleja a veces el centralismo que tenemos en este país. ¿Cómo era? Era muy divertida, pero tenía como un trasfondo tragicómico, porque como te decía, mi hermana que viene después de yo, la Tati, tuvo un problema en el nacimiento en el hospital de Puerto Montt en esos años, y quedó con un tema neurológico, con lo cual mi papá la tenía que traer habitualmente a Santiago, y ahí se dio cuenta de que, por lo que él me dice, que no había ningún futuro para criar familia como él pensaba en provincia. No había la salud que hay hoy día, la conectividad, menos los colegios, así que definitivamente él tenía que viajar siempre a Santiago, así que dijo, mira, Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago. Qué buena. Así que así como la canción de Los Prisioneros, el tren al sur fue el tren al norte. El tren al norte. Y además... a Santiago. ¿Sí? Ok. Bueno, en Argentina también hay otra que es peor también, Mauricio, y a lo mejor está más triste. Dicen que Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires. O sea, también fatal para las regiones. Claro, también fatal para las regiones. Se pasa el tiempo rapidísimo con buenas conversaciones. Y quisiera recordarle a nuestros auditores que no olviden que nos pueden escribir al correo empresasfamiliares@agricultura.cl. Además, que toda la información de Proteus está en su LinkedIn. Y si no pudieron escucharlo o quieren volver a escuchar este capítulo, pueden encontrar el podcast en radioagricultura.cl. Y Mauricio, antes de irnos a la pausa, te quiero dejar sembrada ya la pregunta para que la retomemos luego, respecto de que a los finales de los 70 y luego de que haces un máster en Estados Unidos, traes como propuesta que los colchones tengan una tienda con decoración. Y llega la idea de un dormicentro. Así que nuestros oyentes que se queden con nosotros, que ya volvemos. Este fin de semana seguimos Arriba de la Pelota. Cada sábado y domingo a las 5 de la tarde estamos al aire para contarte todas las novedades deportivas, el reinicio de las grandes ligas europeas y la preparación de los equipos en nuestro país. El debate y la buena música es el agregado especial para comentar las reacciones del planeta fútbol, con toda la información que nos trae el Keno Salinas desde Europa. En la 921 le hacemos un guiño al polideportivo para contarte cómo nuestros deportistas se entrenan para volver a sus competencias. Las tardes se pasan mejor en Arriba de la Pelota. Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Ya estamos de vuelta. Gracias por estar con nosotros. Hoy con Mauricio Rosenberg en el programa Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Y antes de ir al bloque, dejábamos ya sembrado esta idea de dormicentro que se traía de Estados Unidos. ¿Por qué esto fue un cambio significativo, Mauricio? Mira, porque dentro de los temas que había que hacer e incorporar,
como profesional fue el tema de planificar, de querer hacer cosas rápidamente, pero no improvisadas. Por lo tanto, nos dimos cuenta con el papá que atendiendo nosotros mismos un local en la calle Apoquindo, la gente decía, oye, ya que tiene colchones, ¿dónde puedo ir a comprar sábanas? ¿Dónde me sugiere ir a comprar edredones? ¿Dónde me sugiere ir a esto? Y como nosotros mismos atendíamos, dijimos, bueno, aquí está el mejor estudio de mercado. Y eso se tradujo también en que se hizo un estudio de mercado con gente de la universidad, con un profesor de conducta del consumidor, no sé si te acordarás, Gonzalo, con don Abel Toro, y efectivamente se hizo un levantamiento importante de que no había una tienda integral. El centro del buen dormir, que fue algo que me tocó verlo fuera en Estados Unidos, y que el papá también lo había visto en México anteriormente. Entonces de ahí vimos que también dentro de los atributos que la gente veía, el colchón en ese momento era una cosa, era como el tango, colchonero rey de basto, o sea, un colchón era un paralelepípedo que molestaba en las tiendas, que molestaba en cualquier cosa, y no era bonito. Entonces le empezamos a agregar etiquetas lindas, acolchados, o sea, en el fondo le dimos merchandising y marketing lo que aprendimos. Y de ahí se llegó a estas tiendas que fueron creciendo y le fuimos incorporando productos. Además estábamos en un país donde la apertura era fácil, entre comillas, traer productos de afuera. La industria textil lamentablemente aquí quebró, se cerró y hubo que traer de afuera. Claro. Oye, Mauricio, ahora en este cambio tuyo, al cabo de ¿cuántos años asume la gerencia general? ¿Cómo pasas de el hijo del papá a un líder de la organización? Creo que es interesante para nuestra auditoria para hacer esa parte. No sé cómo habrá sucedido. Yo creo que es como que cuando uno está en la banca, si uno jugaba fútbol, o en mi caso que jugué rugby tantos años, uno se gana la camiseta de titular. Bueno. Y creo que, ¿sí? creo que me di cuenta que eso fue pasando. Ya no preguntaban tanto por mi papá, era uno. Me tocó rearmar un equipo de venta, eliminar vendedores, meterle tecnología, evaluaciones, y creo que así uno se fue ganando la camiseta titular. Y fui uno más para los demás. Yo siempre fui uno más para mí, pero para los demás obviamente que fue un cambio importante. Y creo que esto que te estoy diciendo le pasa a mucha gente, que uno tiene un peso tremendo de llevar un apellido y de estar muchas veces siendo adjetivizado como, no, este weón es perdón la palabra, pero este gallo es el hijo de su papá, francés. O qué sé yo, claro. Y eso pasa aquí y en la Quebrada la gente, en muchos lugares, por lo que me tocó después la suerte de viajar y conocer gente en otros países, era un poco el mismo temor al principio. Ahora es el temor cuando a uno le gustaba la cosa. Había nuestros familiares que no estaban ni ahí y no tenían, a lo mejor no tenían por qué tenerlo, que ese es otro gran tema. Y tú sabes, Gonzalo, no todo el mundo le gusta y no todo el mundo se pone en la camiseta y el corazón por las empresas familiares. O sea, uno no tiene por qué hacerlo, lo hace, no sé por qué. Claro. Mira, yo creo que tienes toda la razón, Mauricio, que efectivamente a veces es una expectativa un poco infundada, esperar que todos tengan las mismas habilidades, la misma motivación, interés, empuje, disciplina, ¿no es cierto? La responsabilidad está bien que todos la tengan, está bien que todos se preparen, se eduquen, vayan como en el proceso, pero en el fondo hay que dar la oportunidad a los que quieren, incluso los que quieren hacer otras cosas. Ahí está la maravilla de poder hacer otras cosas, gracias a que hay una empresa familiar que te lo puede permitir, ¿no es cierto? Te puedes aportar en otros ámbitos, en el arte, la cultura, no sé, o en otro tipo de iniciativas. ¿No es cierto, Alejandra? Así es.
Y para poder ayudar, Mauricio, también a otras familias empresarias que puedan desarrollarse, bueno, nosotros creemos que siempre compartiendo experiencias es una cuestión vital. Si nos pudieras contar, por favor, cómo fue la estructura de la empresa cuando fuiste gerente, pero respecto de si tenía o no tenía un directorio, trabajaban con un consejo familiar, ¿cuál era el rol de los órganos, la dinámica? No, Se ríe Mauricio. Por algo se Sí, te reíste, te reíste. Se rió, yo lo escuché, ¿eh? Yo también. Ya. Me reí porque, claro, no había nada. Es como cuando me dijeron, hazte cargo de la venta. A ver dónde está la estadística. No hay. ¿Cómo se remunera el vendedor? No, hay un porcentaje. ¿Y por qué eso? No, porque siempre lo hemos hecho así. ¿Y por qué no lo hacemos de esta forma? No sé. Mira, así no ha dado resultados. Entonces creo que esas son, a veces uno, fíjate que yo en el momento lo veía como impedimentos. Después me di cuenta que eran oportunidades. Son oportunidades para uno que tuvo la oportunidad de cultivarse y educarse. Y creo que eso ayuda a construir algo que es importante en las empresas, que es el formalismo. Me acuerdo cuando a la primera vez hablé de un flujo de caja, un tío se acordará, es eso, ¿cómo se te ocurre? Si yo siempre lo llevo acá, lo llevo de esta forma. Es luña. No, esas son es cosas luña. que, claro, es luña, esas son cosas que no son de usted, los puescos cabreras, son tú, no, te falta mucho cabrito para aprender. Así que, bueno, ya, pues. Poco tiempo cuando uno empieza a hacer evaluaciones, o me acuerdo la primera vez que con la gente de producción, que era gente relativamente capacitada, pero muy leal y muy con la camiseta. Yo le dije, hagamos una recta de regresión y programamos la producción de este año. ¿Qué es eso? Me dijeron. ¿De qué se trata? A ver, aquí está la estadística, tantos años, construimos esto, construimos lo otro, y me miraron como diciendo, ¿me estáis, güey, o qué? ¿Ah? Entonces yo le dije, hagamos un desafío, hagamos un asadito a fin de año, yo me pongo, aquí está mi cifra y aquí está lo otro. Y tuvimos un coeficiente de error muy bajo al final de año. Y estaban todos sorprendidos. Y eso en parte me permitió ganar confianza en que los teóricos, que teníamos la suerte de no haber sido solamente teóricos, podíamos aportar. Claro. De una producción de X, me acuerdo, creo que le erré por el cálculo por 80 o 120 unidades, lo cual era inédito porque era imposible que se programara. Antes decían, no, es que es lo que venden. ¿Cómo se programa? Porque aquí no hay economía de escala. ¿Qué es lo que es economía de escala? ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo otro? Entonces va siendo muy entretenido este tema que uno cree que son barreras, pero finalmente son oportunidades en la medida en que uno tiene la humildad y tiene la capacidad de ser empático y darse cuenta que la otra persona, no porque no sepa, uno puede pasarlo a llevar, muy por el contrario. Y volvemos al tema de la capacitación y educar. Claro, un respeto por la gente. Ahora, y ese respeto por las personas es bueno. Sí. No, y claro, como que tú fuiste mostrando ahí en la misma cancha, que interesante. Bueno, y en algún momento desarrollan un directorio ya un poco más formal, como parte de esta profesionalización. Bueno, después se fue intentando, por ejemplo, después, no sé, pues, oye, pongámosle un cargo a este gallo, no puede ser el encargado de producción, porque eran todos encargados de este, el encargado del otro. Vamos a poner un carguito, vamos a hacer un organigrama. Ya cuando dije un organigrama, no, esa cuestión ya casi me la tiraron por la cabeza. ¿Cómo se te ocurre? Estás burocratizando la empresa, te deben haber dicho, ¿no? Claro, te pegaste en la cabeza, como se dice. Como dicen ahora. Pero en ese momento, fíjate que una gran ayuda fue la gente externa, los mismos clientes, probablemente la gente en la banca. Me acuerdo perfectamente que fue una gran ayuda.
personas como don Adolfo Rojas del Banco de Chile, Sí. en que fue a visitarnos a unas reuniones y junto con el gerente general de ese banco dijeron que no íbamos por tan mal camino tratando de formalizar elementos. Y sobre todo porque nosotros, como importábamos mucho, necesitábamos hacer un hedge con las monedas. Ya cuando dijeron hedge de moneda, ahí ya que iba la crema en ese reunión. Claro. Y eso quedó grabado en la cabeza, por lo menos en la mía, y ahí empezó después, con el tiempo, el tema de la expansión para poder exportar. Ya cuando hablé del tema de Segismundo Schuller, era la persona que realmente me apoyó mucho. Y cuando empecé, dije, ya vamos a exportar, y dije, también se me había pegado no sé a dónde ya, porque ya tenía la casa muy golpeada. ¿Cómo se te ocurre exportar colchones si esto son Muy cosas muy grande. grandes? Claro. Y antes ya habíamos tenido la experiencia, había que llevar muchas veces a los ejecutivos también, que fueron uno era un agente de cambio. Después yo me di cuenta que yo era un agente de cambio. Es algo que lo hablé con muchos profesores, amigos. Me gustaba mucho ir a los talleres de sistema de la Católica, y era un aprendizaje interno. Don Arnoldo Hacks, me acuerdo, con McLuff, digamos, cuando hablaban de estos temas, don Arnoldo así irónicamente hablaba del cuñado, yo me acordaba. Nicolás McLuff. Claro, y don Arnoldo Hacks, que era profesor del MIT, chileno, claro. Profesor del MIT, era una maravilla. Yo me empecé a acordar de todo lo que estaba pasando con los problemas en las empresas familiares de los parientes políticos, donde Claro. ese otro tema que a lo mejor lo tocará en otra ocasión, pero parte de un consejo de familia, volviendo a la pregunta, y organizándonos con un directorio. Fue muy difícil mantener un directorio, porque en el fondo el directorio que tuvimos por muchos años era un directorio que era un consejo de familia. Claro. No se logró confunden muchas conformar un veces. consejo de familia, y tú viste que cuando lo tratamos de conformar, Gonzalo, contigo y tu gente, tú sabes lo que pasa. Bueno. Hubo una resistencia enorme. Claro. A veces pasa efectivamente, Mauricio. Yo te diría que muchas familias un poco confunden primero el rol operativo, que es lo único que cuenta. Y de hecho, ese sentido de profesionalización que tú llevaste a la organización es tan importante llevarlo también a que la familia se profesionalice en su directorio, en su consejo familiar. Y efectivamente, a veces el horno no está muy para bollos, pero es parte del desafío, sobre todo de las nuevas generaciones y la apertura de las generaciones más antiguas, de tomar estos aspectos, de tener la apertura. Y a veces eso es lo que puede estar faltando en algunos casos. Y es por lo menos lo que yo le enseño a mis alumnos de ingeniería y en la Católica. Les digo, oye, ustedes son agentes de profesionalización. Entonces, a donde vayan, eso es lo que van a aportar. Entonces, Alejandra, yo sé que tienes una pregunta porque el tiempo nos va comiendo. Sí, en una conversación previa, Mauricio, tú nos decías con mucha esperanza sobre las nuevas generaciones. ¿Qué ves en ellos que te parece destacable o un aporte también, tal vez, para los desafíos de hoy? A ver, tú te refieres a las nuevas generaciones como país, ¿no? Ya. Yo creo que hay una generación muy especial en nuestro país, no lo digo yo, lo ha dicho mucha gente, mucho más letrada que uno, con mucho más experiencia. Es difícil pensar de que de repente cuántos Polman más vamos a tener, cuántos Juanes Cunios, cuántos señores Calderón, cuántos Von Appen, ¿cómo van a llegar? Gente que se hizo a sí misma, gente que o a lo mejor continuó algo. Creo que la contingencia y la necesidad son lo que generó, y mucha gente también, a propósito de esto que estamos viendo hoy día, mucha gente que vino de afuera, inmigrantes, el caso de todos los que te he nombrado y muchos más, y venían, como decía los viejos de antes, con una mano adelante y una mano atrás, nada más, y las ganas de hacer cosas. Entonces, creo que ese driver o esa forma que se dio en forma natural en mucha gente
dado después la estabilidad, entre comillas, voy a hacer una afirmación que a lo mejor muchos no están de acuerdo, pero nuestro país creció. Nuestro país era un país muy pobre en los años 60, 70. Yo egresé del colegio el año 73, así que podrán entender de que fui partícipe de muchos movimientos políticos, estudiantiles de la época, y sé lo que era estar en la calle, y sé lo que eran los movimientos, y como hoy día dicen, no sé cómo es la palabra, pronunciarse. Yo creo que en las nuevas generaciones es diferente. A lo mejor el driver de las nuevas generaciones tiene algo que, a mi entender, es diferente. Chile tuvo una economía muy plana durante mucho tiempo, en el sentido de muy estable, y creo que a lo mejor ahí muchas, en este caso gente profesionales, no supieron vivir o no fue culpa de ellos. O sea, era un país muy estable, entonces se fueron como que acostumbrando a estar tranquilitos en una zona de confort. Y yo te lo grafico porque cuando traté de colocar gente de primera línea en las filiales extranjeras, ninguno quería, ya sea por un motivo o por otro. En cambio, los agentes de Argentina o los peruanos, y le pasó lo mismo un poco a Falabella, entiendo yo, o a Cencosud, cuando los chilenos de los años 60 y 70 marcaron una gran etapa en países como España, me acuerdo con algunos compañeros que estaban en Coca-Cola o cosas así. Entonces yo creo que hay que ayudar a que estas nuevas generaciones, que hoy día están hablando, todo el mundo quieren ser emprendedores, pero quieren ser emprendedores y quieren como que inventar algo, crear algo, una aplicación, y ojalá que en 2 años les resulte, sacan rico y se lo vendan a alguien. No existe eso. Hoy día estamos con una generación que de repente es muy inmediatista, no sé, todo medio desechable, como se dicen, pero en este caso creo que hay que darse el tiempo y hay que madurar y hay que tener una trayectoria. Las ideas de los chiquillos, por lo que me tocó ver, porque también me tocó estar en directorio de Fundación Chile, de Global Angels, tiempo atrás veía que ellos creían que con un buen PowerPoint, un buen flujo de caja, un buen presupuesto nos podían impresionar. Y hubo que ayudarlos mucho a eso. O sea, nuestro mentoring significaba eso, decirle, tranquilito, tu idea es buena, pero hay que madurar, hay que apretar aquí, hay que apretar allá. Yo creo que eso se está logrando, y yo creo que hay yo siento que hay bastante optimismo en las últimas generaciones, y también me doy cuenta que las universidades están trabajando muy firme en eso. Sí, yo creo que hay un movimiento fuerte, sin duda. Ahora, Mauricio, mirando para atrás, la última pregunta que tengo yo por mi lado, ¿con qué aprendizaje te queda de tu paso por la empresa familiar, ahora que ya estás fuera, estás en otras cosas, etcétera? ¿Con qué lectura haces de lo vivido? ¿Cómo redondeas y qué mensaje le darías a las empresas familiares que pueden estar pasando por procesos similares a los de ustedes? Qué difícil, pero mira, primero que nada, hay que siempre, creo que no hay una receta. Cada empresa familiar, además hay que decirle que hay cosas generales, pero yo creo que se requiere asesoría para hacer el terno a la medida. No todas las empresas les puede quedar bien el mismo terno. Y en ese sentido tienen que tener la apertura como para que alguien venga de afuera y se ponga el sombrero de la familia. Yo creo que eso es sumamente importante, estar abierto, porque alguien que viene, en la medida que esa persona tenga la humildad y tenga el historial y tenga el conocimiento, va a ser un gran aporte, porque esto es como cuando uno está enamorado de alguien y nos ve, y todo el mundo te dice, no te conviene, creo que uno no le va a hacer caso, pero es importante que alguien de afuera les dé una manito. Y también creo que es importante que esas recetas generales, como un consejo de familia, externo, como capacitar a los chiquillos o chiquillas, hoy día tratar de la misma forma a los varones, porque venimos de una sociedad muy machista.
creo que también hay que sacarse eso de la cabeza y hay que ser súper abierto y tener un disclosing de esto. Hay que pensar también en que no todos, como tú dijiste, tienen las habilidades, los talentos ni los intereses para estar en una empresa familiar. Hay que ser súper respetuoso. Pero también creo que las empresas familiares, como cualquier familia, el patriarca o la matriarca o quien sea, tiene que inculcarle desde pequeño los valores. Es como cuando uno es director, ¿verdad? Tenemos que tratar a las empresas como un padre de familia, a hacer buenas prácticas. Y creo que eso es tan a veces elemental y no se hace. De chico, si la persona no tuvo el ADN, no se le fomentó y quiso ser, no sé, bailarín, pintor, lo que sea, feliz. No hay que obligarlo. Hay que buscar a la gente de las familias, y si no las tiene, todos conocemos gente que tiene una empresa familiar, que ya está llegando a una etapa de madurez y no tienen hijos ni familiares que la puedan continuadores. Así que hay que ser muy abierto de mente, hay que tener mucha confianza en la gente joven, y yo creo que hay que ser tremendamente generoso. Yo he visto en muchas empresas, y en la particular, donde hay gente que se creen un poco mesiánico, se creen omnipotentes y piensan que son inmortales. Esta conversación la tuve con mi papá, un par de tíos, y fue muy complicado porque hay que dejar que la gente nueva entre. Y también hay que pensar de que no todo profesional que tú contratas sirve para una empresa familiar o tiene las habilidades. Hay gente que puede ser un gran profesional, pero no tiene sus condiciones emocionales como para trabajar en una compañía familiar, y muchas veces se producen conflictos y ellos mismos, al no haber una unidad de mando de las empresas, toman partido por un lado o por el otro. Mauricio, te agradezco muchísimo tu testimonio, tu historia, que creo que es tremendamente interesante y aleccionadora para tanto. Y simplemente esto me recuerda la historia del maestro taoísta, que decía, lo invitan a bendecir una casa y dice: muere el abuelo, muere el padre, muere el hijo. Parece maldición, pero es el orden natural de la vida. Y en eso lo que tú has dicho, dejarle espacio a las nuevas generaciones, va en esa dirección. Grandes aprendizajes, muchas gracias, Mauricio. Alejandra. Muchísimas gracias, Mauricio. También a quienes nos escucharon, y estamos seguros que también seguiremos generando buenas conversaciones con preguntas que posibiliten nuestro aporte para una construcción de un mejor país. Nos encontramos el próximo domingo a las 12 del día. Un abrazo grande. En Agricultura fue Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Una presentación de Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducción, Gonzalo Jiménez y Alejandra Sequerelli. Producción, Victoria Uranga.